14 de octubre de 1979. En una habitación del Hospital Español, un hombre yace inmóvil, la mirada apagada bajo una lámpara clínica. Afuera, los reporteros murmuran el nombre que marcó medio siglo del cine mexicano: Fernando Soler, el patriarca de la dinastía más respetada del espectáculo. Adentro, los médicos firman el acta que confirma lo inevitable: el líder de los Soler ha muerto. Pero a kilómetros de ahí, en una oficina jurídica de la colonia Roma, un notario abre un expediente que debería contener el testamento del actor. Y descubre que está vacío. Ni una instrucción, ni una firma, ni una sola línea escrita por el hombre que controló todo en vida, excepto su propia salida. Ese silencio legal será la chispa de una guerra familiar que dividirá a una dinastía entera. Durante décadas se habló de habitaciones cerradas en la mansión Soler, de contratos guardados en cajones que nunca se abrieron, de regalías de películas que desaparecieron sin dejar rastro. Se mencionaron acuerdos privados con productores, sobres con efectivo, propiedades que cambiaron de dueño sin justificar, e incluso de una mujer, Sagrario Baena, que vivió 30 años bajo un miedo tan grande que evitaba pronunciar el nombre de su esposo cuando estaba molesta. Y mientras México celebraba a Fernando como el padre moral del cine clásico, sus sobrinos descubrían que heredar su apellido era más un castigo que una bendición. Hoy, más de 40 años después, seguimos sin saber toda la verdad. ¿Por qué no dejó testamento? ¿Qué había realmente detrás de la puerta prohibida de la mansión? ¿Quién manejó las regalías de más de 100 películas que aún hoy generan dinero? ¿Y por qué los descendientes del clan siguen evitando hablar de él frente a una cámara? En este video verás documentos extraviados, testimonios contradictorios, archivos familiares donde el nombre Soler aparece tachado, corregido, vuelto a tachar. Esta es la historia de cómo el pilar más sólido del cine de oro construyó un imperio sobre el silencio, y cómo ese mismo silencio terminó quebrando a quienes llevaban su sangre. Pero antes de entender la herida, hay que volver al inicio, cuando Fernando aún creía que el control podía salvarlo del caos que lo persiguió desde niño. Para entender por qué una mujer podía temblar solo con escuchar sus pasos en el pasillo de una casa, hay que regresar al niño que aprendió demasiado pronto que el mundo se cae si él no lo sostiene. 24 de mayo de 1896. Saltillo, Coahuila. En una casa modesta, entre baúles de madera y telones arrugados, nace Fernando Díaz Pavía. No llega a un hogar estable, llega a una caravana. Sus padres, Domingo Díaz García e Irene Pavía Soler, son actores de compañía itinerante. Hoy duermen en Saltillo, mañana en Monterrey, pasado mañana quién sabe. La primera cuna de Fernando no es una habitación, es una maleta abierta entre vestuarios. Crece escuchando discusiones de adultos sobre deudas, empresarios que no pagan, funciones canceladas por lluvia. Antes de aprender a escribir, aprende una lección brutal. Si no hay orden, todo se derrumba. A los 8 años ya está encima del escenario. No por capricho artístico, por necesidad económica. Irene lo maquilla, le pone un traje demasiado grande, lo lanza a la luz de los reflectores de petróleo. El público ríe, aplaude. Detrás del telón, su padre le dice: «Lo hiciste bien, ahora podemos cenar». El cariño y la supervivencia se mezclan en un solo gesto. Cuando nacen sus hermanos, Andrés, luego Domingo, luego Julián y por último Mercedes, Fernando deja de ser solo un hijo. Se convierte en segundo padre. Es el que carga baúles, el que calma llantos, el que cuenta monedas, el que aprende a leer contratos porque su padre está demasiado cansado para hacerlo. Mientras otros niños juegan en la calle, él memoriza cláusulas y condiciones. 1916. Los Soler cruzan la frontera. Los Ángeles, California. Se presentan como Cuarteto Infantil Soler. El sueño americano llega en forma de carpa, camerinos compartidos y promesas de empresarios que juran: «Esta vez sí les pagaré lo justo». Fernando ve de cerca el racismo, la precariedad, el desprecio hacia actores mexicanos. Cada humillación graba una nueva línea en su carácter.
Nunca más dependeré de nadie. Cuando la familia regresa definitivamente a México y se instala en la Ciudad de México, Fernando tiene algo que sus hermanos no tienen. Memoria de todas las veces que casi lo perdieron todo. Empieza a decidir qué obras se aceptan, qué contratos se rechazan, con quién se trabaja y con quién no. Nadie lo nombra oficialmente jefe, pero todos terminan obedeciendo. A inicios de los años 30, el teatro queda chico. Llega el cine sonoro. 1932, Fernando aparece en una película que pocos recuerdan hoy, pero para él es una revelación. La cámara no se cansa, la película se puede repetir, el personaje puede vivir para siempre. Esta posibilidad de permanencia se vuelve una droga. Él, que creció entre mudanzas, descubre un lugar donde nada se mueve si él no lo ordena. El set. En los años 40, con la llamada época de oro del cine mexicano, el apellido Soler ya no es solo un apellido, es una marca registrada. Fernando actúa, dirige, escribe, produce. En los pasillos de los estudios lo llaman Don Fernando, el patriarca. No solo interpreta padres estrictos en la pantalla, se acostumbra a ser tratado como padre fuera de ella. Con cada éxito, la necesidad de control se hace más profunda. Compra una casa grande en la Ciudad de México, levanta muros altos, instala puertas pesadas. No es solo una propiedad, es una trinchera contra el caos. Dentro de esos muros todo debe funcionar como un reloj suizo. Afuera, el mundo puede ser injusto, impredecible. Adentro, no. La mansión empiezan a operar con reglamentos invisibles, horarios exactos, protocolos de visita, normas de conducta. Sus hermanos lo consultan todo: papeles, sueldos, contratos. Directores lo respetan, productores lo temen, actores jóvenes lo miran con mezcla de admiración y miedo. El niño que dormía en una maleta se ha construido un castillo. El problema es que el mismo sistema de control que lo salvó del caos ahora se convertirá en prisión para todos los que vivan bajo su techo. Y la primera persona en pagarlo será la mujer que cruzó esa puerta en 1946, con un sobre arrugado en la mano y una advertencia escrita en tinta corrida: no lo hagas enojar. Octubre de 1946. Ciudad de México. En una parroquia discreta, lejos de los reflectores de los estudios, Fernando Soler se casa con Sagrario Baena. No hay alfombra roja, no hay prensa. Los invitados caben en pocas bancas. Él, ya reconocido en el teatro y el cine. Ella, una actriz joven que ha dejado atrás giras modestas, soñando con algo que su infancia pobre nunca le permitió: estabilidad. Después de la ceremonia, un chofer los lleva a la casa nueva de la colonia San Rafael. Una casona de muros altos, portones pesados, ventanas profundas. Fernando la llama nuestro refugio. Con el tiempo, los que entran allí la nombrarán de otra forma: la Mansión Soler. Al principio, todo parece normal. Sagrario coloca flores frescas en los jarrones, acomoda fotografías de familia, llena los pasillos con pequeños detalles. Cree que va a construir un hogar. Lo que no sabe es que esa casa ya viene con un guión escrito, y que ella no lo escribió. Las primeras señales son sutiles. Una noche, en 1947, durante la cena, Sagrario llega 2 minutos tarde al comedor. Fernando mira el reloj de pared, no levanta la voz, no hace un escándalo. Solo deja el cubierto sobre el plato y dice en voz baja: la puntualidad es respeto. No hay golpe, no hay insulto, solo una frase. Pero desde ese día ella empieza a adelantar los relojes de la casa 10 minutos. Por si acaso. Con los meses, aparecen las reglas invisibles. Nadie las escribe, pero todos las conocen. Silencio absoluto después de las 10 de la noche. No se interrumpe a Don Fernando cuando lee el periódico. No se reciben visitas sin aviso previo. No se cierran puertas con seguro dentro de la casa. La Mansión Soler funciona como un set de rodaje donde él es director y protagonista. Los demás son extras que entran y salen sin hacer ruido. El personal de servicio aprende rápido. Una empleada que comenta en la cocina que el señor hoy viene de malas, renuncia al mes siguiente.
Otra, años después, recordará que bastaba el sonido de sus pasos en el pasillo para que todos se quedaran inmóviles. Fernando casi nunca grita, no le hace falta. Sagrario, que antes reía fuerte en los camerinos, ahora mide el volumen de su propia voz. En las reuniones familiares, cuando alguno de los hermanos cuenta una anécdota subida de tono, ella mira a Fernando antes de reírse, como pidiendo permiso. Si él no sonríe, ella tampoco. 1950. La carrera de Fernando se dispara. En el cine empieza a interpretar a padres estrictos, jefes de familia que imponen orden con una ceja levantada y un silencio pesado. El público lo adora. Lo llaman el Padre de México. Lo aplauden por representar moral, disciplina, autoridad. Curiosamente, los diálogos que pronuncia en pantalla se parecen cada vez más a las frases que Sagrario escucha en casa. En esta casa no se discute lo que ya decidí. No es no. No hagas que pierda la paciencia. No hay golpes, no hay escándalos. Solo un tejido constante de control psicológico. En 1952, un médico de confianza anota discretamente en la ficha de Sagrario: insomnio crónico, crisis de ansiedad, palpitaciones sin causa orgánica clara. Le receta gotas para dormir, le sugiere evitar tensiones. ¿Cómo se evita la tensión cuando la tensión es la estructura misma de la casa en la que vives? La mansión Soler también guarda sus propios misterios tangibles. En un inventario privado de finales de los años 50, aparece mencionada una habitación del piso superior. El nombre del cuarto está anotado y luego tachado. Debajo, otra anotación. Vuelta a tachar 3 veces. Antiguas empleadas la recuerdan como el cuarto al que nadie entraba. Una puerta que siempre aparecía cerrada, sin explicación. No hay fantasmas, no hay apariciones. Hay algo peor. La sensación de que incluso el espacio está organizado para recordar quién manda. Con el tiempo, Sagrario deja de invitar amigas. Cada salida se negocia, cada regreso se cronometriza. La otrora actriz se convierte en guardiana silenciosa de los horarios, de la casa impecable, del buen semblante del patriarca. Aprende a leer sus silencios como otros leen guiones. Una pausa más larga significa mal día. Un suspiro hondo anuncia discusión que nunca se hace explícita, pero se siente en el aire. Desde fuera, todo parece perfecto. Él, estrella del cine. Ella, esposa elegante, siempre correcta, siempre al lado, nunca delante. La prensa habla de un matrimonio ejemplar. Los vecinos solo ven coches elegantes entrar y salir. Nadie escucha lo más importante, el sonido de lo que falta. Porque en esa mansión, por más grande que sea, hay algo que nunca se escucha: risas de niños. Y esa ausencia, en el México de los años 40 y 50, no es un detalle, es una herida. La forma en que Fernando va a tratar de llenar ese vacío va a convertir su necesidad de ser padre en la segunda gran tragedia de la dinastía Soler. Dicen que toda familia tiene un cuarto prohibido, un espacio donde las sombras se quedan pegadas a las paredes aunque se abra la ventana. En la mansión Soler, ese cuarto estaba al fondo del pasillo, detrás de una puerta vieja cuyo barniz se había resquebrajado como si conservara, en su propia madera, los secretos de medio siglo. Y durante décadas, nadie la abrió. No porque estuviera cerrada con llave, sino porque todos sabían, sin que nadie lo dijera, que abrirla equivalía a romper el equilibrio frágil que sostenía a la familia. La historia oficial dice que Fernando Soler era un caballero severo, disciplinado, trabajador, un artista brillante que llevó el apellido Soler a la cima del cine mexicano. Pero la historia que no se cuenta, la que nunca salió en entrevistas, la que no aparece en sus películas, la que se murmura en voz baja entre los descendientes, empieza en 1946, la noche en que Sagrario Baena entró por primera vez a esa casa enorme y sintió que alguien la estaba observando desde el piso superior, aunque estaban solos. Fernando le mostró cada salón con la precisión de un anfitrión orgulloso. El estudio lleno de libros importados, el comedor donde la puntualidad era ley,
la sala principal adornada con retratos de sus hermanos. Pero cuando llegaron al pasillo del fondo, él cambió el tono. No levantó la voz, no frunció el ceño. Solo dijo: «Esta parte de la casa no se usa, no la abras, no tiene importancia». Y Sagrario, sin saber por qué, obedeció. Con los meses, Sagrario aprendió que en esa mansión cada ruido tenía significado. El tic-tac del reloj del pasillo era aviso de que Fernando estaba por bajar. El crujido de la madera al anochecer era señal de que ya debía retirarse a su habitación. Y el silencio absoluto después de las 10. El silencio que él exigía era más pesado que cualquier grito. Porque Fernando no gritaba. No necesitaba hacerlo. Su presencia ordenaba, corregía, imponía. A veces, cuando él salía a grabar, Sagrario caminaba por la casa para sentir que estaba viva, que podía elegir un rumbo sin pedir permiso. Pero cuando se acercaba al cuarto prohibido, algo se le apretaba en el pecho. Una tarde de 1951, se atrevió a tocar la puerta, solo a tocarla. La madera respondió con un eco seco, como si del otro lado hubiera un vacío muy antiguo, demasiado profundo. Dio un paso atrás. Nunca más volvió a acercarse. Los sobrinos recuerdan esa puerta. Irene Soler, la hija de Julián, decía que de niña no pasaba por ese pasillo porque le daba miedo el aire. Otro recuerda que Fernando, cuando veía que un niño corría hacia esa zona, lo detenía con una mano firme en el hombro. Sin enojo, pero con algo que helaba la sangre. Por ahí no. Era una frontera invisible. Y las fronteras, en la familia Soler, nunca se cruzaban. Años más tarde, cuando Domingo murió, empezaron los rumores. Algunos decían que ese cuarto guardaba objetos de un pasado que Fernando no quería recordar. Otros afirmaban que ahí se encerraba a escribir cuando discutía con sus hermanos. Una empleada, que trabajó poco más de 6 meses, juró haber visto luz debajo de la puerta una madrugada, aunque la familia entera estaba dormida. Renunció al día siguiente. Lo cierto es que Sagrario vivió 33 años dentro de aquella mansión, sin atreverse a abrirla. A veces, cuando Fernando se ausentaba por filmaciones largas, ella se sentaba frente a la puerta y pensaba en la vida que había dejado atrás, en lo que podrían haber sido si hubiera conocido a otro hombre, uno menos imponente, uno que no transformara una casa en un templo de reglas. Pero incluso en esos momentos, no tocaba la perilla. Sabía que algo en Fernando, algo que nunca comprendió del todo, vivía dentro de aquella madera silenciosa. En 1979, tras la muerte del patriarca, la familia se reunió para decidir qué hacer con la mansión. Un sobrino propuso abrir todas las habitaciones para hacer inventario. Cuando mencionó el cuarto prohibido, el ambiente cambió. Sagrario, con la voz quebrada, dijo: «Déjenlo así. No hay nada ahí que necesiten ver». Y lo dijo con un temblor tan evidente que todos entendieron que, aunque él ya no estaba, la puerta seguía cargada. Finalmente, la abrieron. El cuarto estaba vacío, completamente vacío. No había muebles, ni papeles, ni fotografías. Solo polvo. Polvo y silencio. El tipo de silencio que pesa más que cualquier objeto. Uno de los nietos preguntó en voz baja: ¿qué escondía? Nadie respondió. Porque en las familias marcadas por el control, lo más peligroso nunca es lo que se guarda, es lo que se calla. Octubre de 1979. La mañana en que Fernando Soler muere, la mansión de la colonia San Rafael amaneció con un silencio distinto. No era el silencio disciplinado que él imponía todos los días. Era un silencio hueco, el de una casa que de pronto se queda sin dueño. Los empleados caminaban con pasos suaves, como si temieran despertar a alguien que ya no estaba. Sagrario Baena, con los ojos hinchados, sostenía entre las manos un pañuelo que llevaba horas arrugando. Y los hermanos Soler, los sobrevivientes de aquella dinastía imbatible, llegaban uno por uno sin saber que, desde ese instante, lo peor no sería el luto, sino lo que vendría después. Porque donde hay fama y hay fortuna, siempre hay un vacío que alguien quiere llenar.
El abogado de la familia llegó a las 11 de la mañana. Traía una carpeta negra, pesada, de esas que anuncian tragedias. La dejó sobre la mesa del comedor, el mismo comedor donde Fernando exigía puntualidad militar. Cuando la abrió, el aire pareció enfriarse. Dentro solo había 3 documentos: el certificado de defunción, un inventario preliminar y una frase que cayó como un disparo. Fernando Soler no dejó testamento. A Sagrario se le doblaron las piernas. Los hermanos se miraron entre sí como si nadie hubiese escuchado bien. Pero el abogado repitió: no había testamento válido, no había instrucciones finales, no había voluntad firmada frente a notario. Nada. El hombre que controló cada centímetro de su vida había dejado lo más importante sin controlar. Y así comenzó la guerra. Los primeros días fueron discretos. Comentarios sueltos, dudas inocentes. Fernando quería que la casa siguiera en la familia. Fernando me dijo una vez que los cuadros eran para mí. Fernando siempre confió en mí para manejar sus asuntos. Pero detrás de esas frases había grietas que pronto se hicieron cráteres. Las reuniones se volvieron tensas. Una tarde, en noviembre de 1979, un primo de carácter fuerte golpeó la mesa y dijo que él tenía más derecho que los demás, porque había acompañado a Fernando en sus últimos rodajes. Otro contestó que la mansión pertenecía moralmente a Julián Soler, no a Fernando, porque la había visitado más que nadie. Sagrario lloraba en silencio, atrapada entre recuerdos que no protegían a nadie. Mientras tanto, el inventario oficial revelaba un patrimonio enorme: cuentas bancarias, derechos de películas, contratos de regalías, propiedades en la Ciudad de México y en Cuernavaca, objetos de colección europeos, alfombras persas, joyería antigua. Pero también revelaba algo peor: cada uno de esos bienes necesitaba un heredero, y no había ninguno directo. En 1980, la situación escaló. Los sobrinos contrataban abogados. Los hermanos dejaban de hablarse. Las reuniones familiares se redujeron a miradas frías y silencios cargados. Lo que alguna vez fue una dinastía sólida empezó a resquebrajarse como yeso viejo. Y lo más doloroso no era la avaricia, sino la convicción íntima de que todos, en su propio modo, creían estar honrando a Fernando. Para 1982, la mansión ya no era un hogar, era un campo de batalla. Unos querían venderla, otros convertirla en museo, otros quedarse con ella. El jardín que antes recibía reuniones elegantes, ahora era escenario de discusiones. Y los retratos de la familia colgados en las paredes miraban sin poder intervenir. Los pleitos llegaron finalmente a los tribunales. Años de audiencias, firmas, contrafirmas, peritajes, apelaciones. Años de dinero evaporándose en despachos jurídicos. Años viendo cómo la herencia se desgastaba más rápido que las hojas de los expedientes. Cuando por fin se llegó a un acuerdo, tardío, tibio, incompleto. La fortuna ya estaba hecha pedazos. Propiedades hipotecadas, regalías disputadas, títulos fragmentados. Y lo más triste, los Soler, una familia que había dominado el cine mexicano, ya no podía reunirse sin recordar lo que la muerte de Fernando les quitó y lo que su silencio final les arrebató. Porque la verdadera guerra no fue por las casas ni por el dinero. Fue por quien tenía derecho a decir: yo soy el heredero moral de Fernando. Y esa guerra aún no termina. El día que Fernando Soler murió, en octubre de 1979, muchos creyeron que su historia terminaba ahí, que con él se apagaba la última luz de la generación que moldeó el cine de oro. Pero la muerte nunca cierra una historia familiar, solo abre la puerta para que empiece otra. Y lo que vino después no fueron homenajes, sino ecos. Ecos que se colaron por los pasillos de la mansión vacía, como si el patriarca aún caminara allí, respirando, imponiendo. Porque cuando un hombre controla tanto, durante tanto tiempo, el control no se entierra con él. Sigue vivo en los que se quedan atrás. A principios de los años 80, los hijos de Julián Soler empiezan a abrirse camino. Fernando Soler Jr., por ejemplo,
Entra a los estudios Televisa con un guión bajo el brazo y un nudo en el estómago. No por el papel, sino por el apellido que lleva cargado desde la cuna. Un productor lo observa, hojea el guión y le dice sin mirarlo a los ojos: «Vamos a ver si actúas como tu tío, porque igualarlo es imposible». Esas palabras, dichas en 40 segundos, fueron la sombra de 40 años sobre su espalda. Irene Soler recuerda en entrevistas que de niña evitaba correr en la casa de su abuelo Julián, porque el retrato de Fernando colgado en la sala no dejaba. «Parecía que nos vigilaba», contó alguna vez. La familia se reía, como si fuera exageración infantil, pero ella sabía que había parte de verdad. En esa casa, incluso las paredes tenían disciplina. Los años avanzaron. México cambió. La televisión se volvió el nuevo templo del entretenimiento. La actuación moderna pedía naturalidad, vulnerabilidad, improvisación. Pero los Soler de segunda generación venían moldeados por otra escuela. «Hablen fuerte, proyecten, no titubeen», les decía la memoria del apellido. Y en cada audición, en cada escena, en cada entrevista, escuchaban un susurro que no provenía de ningún ser vivo. «Un Soler no se equivoca». Algunos se quedaron, otros huyeron del medio. Una noche, en 1987, Julián Jr. confesó a un amigo que pensaba renunciar a la actuación porque, no importa cuánto mejore, siempre soy comparado con fantasmas. Esa frase lo resume todo. La segunda generación vivió con fantasmas más que con personas, pero la verdadera ruptura llegó con la tercera generación. Los nietos ya no nacieron en un país que veneraba al cine de oro. Nacieron en los años 90 y 2000, en un México donde los jóvenes no sabían quién era Fernando Soler. Para ellos, el apellido ya no era diploma, era fósil. Y cargar un fósil duele más que cargar una sombra. Uno de los nietos, cuyo nombre la familia evita mencionar, contó que cada Navidad en casa de los tíos había un ritual silencioso. Todos pasaban por el retrato enorme del patriarca y nadie decía nada. Solo un segundo de respeto tenso. Yo no sabía si honraba a un artista o si rendía tributo a un juez, confesó. Y no era el único. Para los jóvenes Soler, el apellido no significaba puerta abierta. Significaba expectativa, deuda emocional, un pasado que no les pertenecía y que, aún así, los perseguía. Mientras tanto, la mansión empezó a desmoronarse. Primero las paredes, luego los recuerdos. La familia se reunió menos, los aniversarios dejaron de celebrarse, los retratos envejecieron colgados en habitaciones que ya nadie visitaba. Así muere un linaje, no con escándalos, sino con silencios. La tercera generación buscó escapar. Algunos entraron a comunicación, otros a ventas, otros a trabajos lejanos al espectáculo. La industria ya no tenía lugar para dinastías, y ellos lo entendieron tarde. El apellido Soler ya no abría puertas, solo habría conversaciones incómodas. ¿Eres pariente de Fernando? ¿El grande? ¿El legendario? Y con eso venía la pregunta que más les dolía. ¿Y tú qué haces? Ese «¿y tú qué haces?» fue la daga final. Porque las maldiciones familiares no siempre matan, a veces simplemente borran. Y así, mientras el retrato del patriarca sigue colgado en la mansión vacía, las nuevas generaciones caminan con la sensación, inexplicable pero real, de que todavía le deben algo al hombre que nunca conocieron. Lo más triste es esto: el ciclo sí se repitió, pero no como autoritarismo, sino como vacío, un vacío tan grande que ninguna generación ha podido llenar. Y en ese vacío sigue viva, hasta hoy, la sombra de Fernando Soler. Había días en que la mansión Soler parecía un teatro después del último acto, vacía, inmóvil, llena de ecos que nadie quería escuchar. Cuando Fernando empezó a enfermar a finales de los años 70, el silencio que siempre había impuesto comenzó a mutar. Ya no era la regla que mantenía la casa en orden, ahora era la señal de que algo se estaba desmoronando lentamente, como una columna que sostiene un techo demasiado pesado.
Sagrario Baena lo veía desde la distancia, aunque dormían en la misma casa. Fernando caminaba más lento, respiraba con dificultad, se sentaba frente al retrato de su hermano Andrés y pasaba minutos enteros sin moverse. Pero nunca hablaba de su miedo. Nunca mencionaba la palabra muerte. Ni siquiera cuando el médico le advirtió en el verano de 1978 que su corazón no soportaría otro año de trabajo extenuante. Él solo respondió lo que respondía siempre. Todavía no. Los sobrinos lo visitaban por turnos. Entraban al estudio con el mismo respeto que se le tiene a un juez. Él los miraba, les preguntaba por la televisión, por el cine moderno, pero detrás de cada pregunta había un vacío que ninguno sabía cómo llenar. Porque lo que Fernando realmente quería saber, y nunca se atrevió a preguntar, era si alguno de ellos sería capaz de sostener el apellido después de que él se fuera. Una tarde de diciembre, mientras todos preparaban la cena en la planta baja, Fernando subió al pasillo del fondo. Caminó despacio, apoyándose en la pared como si cada paso fuera una confesión. Llegó frente a la puerta que nunca dejó abrir. La tocó con la punta de los dedos, apenas un gesto, pero suficiente para revelar que incluso él tenía un lugar al que no quería entrar. Nadie sabe qué pensó. Nadie sabe por qué se quedó allí tanto tiempo. Algunos aseguran que estaba despidiéndose. Otros creen que buscaba algo que nunca encontró. En esos meses finales, su manera de controlar cambió. Ya no levantaba la voz, nunca lo hizo. Ya no imponía reglas nuevas. Pero su mirada, esa que siempre había sido firme, empezó a llenarse de algo parecido al arrepentimiento. No por su carrera. Esa la tenía asegurada en la eternidad del cine, sino por lo que dejó vacío en casa. Por el hijo que nunca llegó. Por el amor que Sagrario le ofreció en silencio y que él nunca aprendió a recibir. Por los sobrinos que lo admiraban tanto, que nunca se atrevieron a decirle que lo necesitaban como algo más que un maestro. El 22 de octubre de 1979, la noche antes de su derrame cerebral, se sentó en el balcón que daba al jardín. El cielo estaba claro, la ciudad callada. Sagrario cuenta que lo encontró así, mirando hacia la oscuridad como si estuviera escuchando una voz antigua. Ella le preguntó si quería algo. Él negó con la cabeza, solo dijo: «No dejes que esto se pierda». Nunca explicó qué era esto. Nunca dijo si hablaba del apellido, de la mansión, o de los recuerdos que habían construido sin palabras. A la mañana siguiente, cuando Fernando Soler cayó al suelo, la casa entera se estremeció como si finalmente se atreviera a respirar por primera vez en décadas. Y lo más trágico no fue la muerte del patriarca, sino que, al irse, dejó a toda una familia atrapada en el mismo silencio con el que él había vivido. Cómodo, seguro, mortal. Cuando Fernando Soler murió aquella mañana de octubre de 1979, muchos creyeron que con él se cerraba una época gloriosa. Que el patriarca, el actor, el mito, había logrado dejar el mundo exactamente como quería. Ordenado, impecable, bajo control. Pero la verdad es que su muerte no trajo cierre. Trajo un eco. Un eco que sigue recorriendo la mansión vacía, recorriendo las vidas de sus sobrinos, recorriendo incluso a aquellos que jamás lo conocieron y que, sin embargo, sienten su sombra como si siempre hubiera estado atrás de ellos. Después del funeral, Sagrario Baena volvió a la casa contigo. Abrió la puerta principal y el aroma a madera vieja la golpeó en el pecho. Era como entrar a un templo cuyo Dios ya no responde. Caminó por los pasillos a los que jamás se había acostumbrado del todo, y por primera vez en 33 años, notó que el silencio no era una orden. Era ausencia. Y la ausencia, cuando se instala, puede ser más ruidosa que cualquier voz de mando. Los días siguientes no fueron de alivio. Fueron de vértigo. Porque todo lo que Fernando había dejado sin resolver, los documentos sin firmar, las cuentas sin clarificar, los secretos sin nombrar, comenzaron a brotar como humedad en las paredes. La mansión, que alguna vez fue escenario de disciplina militar, ahora se convertía en un laberinto de dudas.
Sagrario pasaba horas sentada en el estudio, mirando la silla donde él solía dictar su voluntad. A veces extendía la mano hacia el aire, como si intentara tocar una presencia que se negaba a desvanecerse del todo. La familia, que durante décadas orbitó alrededor de él como planetas obedientes, empezó a desintegrarse sin su gravedad. Las visitas se volvieron frías, las conversaciones tensas, y los sobrinos, aquellos a quienes Fernando quiso moldear como legado vivo, se encontraron frente a un apellido que pesaba más muerto que vivo. Cada quien decía haber conocido al verdadero Fernando, pero cada versión era distinta. Para unos, un maestro; para otros, un juez; para Sagrario, un marido imposible de amar sin miedo. Y así, poco a poco, se reveló el verdadero legado de Fernando Soler. No era la filmografía impecable, no eran los premios ni los homenajes, era el silencio. Un silencio que se transmitió como herencia no escrita, un mandato invisible que los siguientes Soler aprendieron sin que nadie se los enseñara. Callar lo que duele, ocultar lo que avergüenza, soportar lo que destruye. La mansión terminó vendiéndose años después. Antes de entregar las llaves, Sagrario caminó una última vez por el pasillo del fondo. La puerta del cuarto prohibido seguía ahí, intacta, con el mismo barniz cuarteado. La abrió. Dentro no había nada. Nada excepto el vacío que Fernando dejó sin querer. Un vacío tan sólido que parecía respirar por sí mismo. Sagrario cerró la puerta despacio, como quien cierra un féretro dentro de otro. Hoy, quienes quedan de la dinastía Soler viven desperdigados, cada uno intentando construir una identidad sin la sombra del patriarca. Algunos lo recuerdan con cariño, otros con temor, todos con una mezcla imposible de separar. Y esa es quizá la ironía más cruel. Fernando pasó la vida entera intentando controlar su destino, su familia, su casa, su apellido. Pero lo único que realmente dejó atrás fue aquello que nunca pudo controlar, lo que su silencio hizo en los demás.